This is our last practice before we take our test. For each question, you will hear some background information in English once, then you will hear a passage in Spanish twice, and a question in English once. After you have heard the question, the teacher will pause while you read the question and the 4 suggested answers in your test booklet. Choose the best suggested answer based on the content of the passage only. Number 1. When you return home, you hear this message on your answering machine. Hoy el pronóstico y mañana va a hacer muy buen tiempo. Miguel y yo vamos a ir de pesca al lago. ¿Quieres acompañarnos? Si tenemos suerte, podemos preparar los pescados para la cena. Me encanta comer la trucha. ¿Qué te parece? Llámame pronto para discutir los planes. Oí el pronóstico y mañana va a hacer muy buen tiempo. Miguel y yo vamos a ir de pesca al lago. ¿Quieres acompañarnos? Si tenemos suerte, podemos preparar los pescados para la cena. Me encanta comer la trucha. ¿Qué te parece? Llámame pronto para discutir los planes. What does your friend want you to do? Number 2. You hear this report on the news in Argentina. La semana próxima habrá actividades especiales para todos los niños de la ciudad de Mendoza. Podrán disfrutar de entretenimientos, pasajes y entradas gratuitas al zoológico. Miles de chicos llegarán al Estadio Malvinas Argentinas con sus padres para participar en el día festivo organizado por el gobierno. Tomarán un chocolate con medialunas y alfajores, jugarán al fútbol y al vóley y disfrutarán de espectáculos infantiles. Habrá actividades toda la semana hasta el domingo para conmemorar el Día del Niño. La semana próxima habrá actividades especiales para todos los niños de la ciudad de Mendoza. Podrán disfrutar de entretenimientos, pasajes y entradas gratuitas al zoológico. Miles de chicos llegarán al Estadio Malvinas Argentinas con sus padres para participar en el día festivo organizado por el gobierno. Tomarán un chocolate con medialunas y alfajores, jugarán al fútbol y al vóley y disfrutarán de espectáculos infantiles. Habrá actividades toda la semana hasta el domingo para conmemorar el Día del Niño. What does this report describe? Number 3. You are talking to your Spanish-speaking friend and she gives you this advice. Hay varios secretos para que puedas tomar buenos apuntes. Uno es que si se te da la oportunidad, lee lo que se va a discutir en clase antes de llegar. Ahora bien, tomar apuntes no es copiar todo lo que dice el profesor. Es preferible que escuches con atención y que escribas solo unos apuntes breves de lo más importante. Cuando no entiendas algo, levanta la mano y haz una pregunta. Vuelve a preguntar si es necesario. Hay varios secretos para que puedas tomar buenos apuntes. Uno es que si se te da la oportunidad, lee lo que se va a discutir en clase antes de llegar. Ahora bien, tomar apuntes no es copiar todo lo que dice el profesor. Es preferible que escuches con atención y que escribas solo unos apuntes breves de lo más importante. Cuando no entiendas algo, levanta la mano y haz una pregunta. Vuelve a preguntar si es necesario. What is this advice about? Number 4. You are watching a Spanish language television program and hear the announcer say, No te lo pierdas.
Nueva programación de fin de semana. Si se trata de mantenerse informado, la periodista Sacha Preto se encargará de las últimas noticias de eventos mundiales en el popular programa Primer Impacto, fin de semana. Preto, con todos sus años de experiencia, será la presentadora principal de este programa que, con el paso de los años, se ha convertido en uno de los espacios más vistos de la cadena Univisión. Entérate de todo lo que necesitas saber los sábados y los domingos. No te lo pierdas. Nueva programación de fin de semana. Si se trata de mantenerse informado, la periodista Sacha Preto se encargará de las últimas noticias de eventos mundiales en el popular programa Primer Impacto, fin de semana. Preto, con todos sus años de experiencia, será la presentadora principal de este programa que con el paso de los años se ha convertido en uno de los espacios más vistos de la cadena Univisión. Entérate de todo lo que necesitas saber los sábados y los domingos. Who is Sacha Preto? Number 5. You are watching a Spanish language television show and the host says, Me encantan las habitaciones en las que todo es blanco. Pienso que ese color puede ser muy atractivo. Para hacer un espacio tan blanco más acogedor, se debe considerar incluir plantas. También se puede añadir algunos toques étnicos para añadir color al cuarto. Pero realmente flores, plantas y fotos de su familia es todo lo necesario para hacer una habitación más cálida. También, si usted tiene pisos de madera, ponga una alfombra redonda o cuadrada. Le sorprenderá el efecto que se puede crear. Me encantan las habitaciones en las que todo es blanco. Pienso que ese color puede ser muy atractivo. Para hacer un espacio tan blanco más acogedor, se debe considerar incluir plantas. También se puede añadir algunos toques étnicos para añadir color al cuarto. Pero realmente flores, plantas y fotos de su familia es todo lo necesario para hacer una habitación más cálida. También, si usted tiene pisos de madera, ponga una alfombra redonda o cuadrada. Le sorprenderá el efecto que se puede crear. What is the host talking about? Number 6. You are listening to MTV in Spain, and the announcer says this about Alex Ubago. Después de 3 años de silencio, el cantante y compositor Alex Ubago estrena su nueva canción, Viajar Contigo. Esta canción es el primer disco sencillo de su tercer álbum, Aviones de Cristal, que saldrá el 25 de septiembre. El nuevo videoclip fue rodado en Madrid con la ayuda de unos músicos famosos. Ha contado con la colaboración de varios artistas, como la cantante Luz Casal y el baterista Enzo Filippone. Las 12 canciones nuevas en Aviones de Cristal expresan muchos sentimientos humanos de una manera muy profunda. Después de 3 años de silencio, el cantante y compositor Alex Ubago estrena su nueva canción Viajar Contigo. Esta canción es el primer disco sencillo de su tercer álbum, Aviones de Cristal, que saldrá el 25 de septiembre. El nuevo videoclip fue rodado en Madrid con la ayuda de unos músicos famosos. Ha contado con la colaboración de varios artistas, como la cantante Luz Casal y el baterista Enzo Filippone.
Las 12 canciones nuevas en aviones de cristal expresan muchos sentimientos humanos de una manera muy profunda. What does the announcer say about Alex Ubago's new album? Number 7. You are at Maria's 15th birthday party. Her father stands up and says, Hoy nos hemos reunido para celebrar a María, nuestra quinceañera. Es un cumpleaños especial y ella es una hija especial. Pues quisiera proclamar, querida hija, que siempre seas tan feliz como lo estás hoy y que siempre sepas cuánto te queremos tu madre y yo. En este día quiero que me prometas que continuarás tu trabajo en la comunidad que ha beneficiado a tantas personas. También quiero que sigas orgullosa de tu herencia latina y que nunca olvides tu lengua. Tú eres la esperanza del futuro. María, que tengas felicidad, amor y la satisfacción de saber que has hecho una diferencia positiva en nuestra comunidad y en el mundo. Hoy nos hemos reunido para celebrar a María, nuestra quinceañera. Es un cumpleaños especial y ella es una hija especial. Pues quisiera proclamar, querida hija, que siempre seas tan feliz como lo estás hoy y que siempre sepas cuánto te queremos tu madre y yo. En este día quiero que me prometas que continuarás tu trabajo en la comunidad que ha beneficiado a tantas personas. También quiero que sigas orgullosa de tu herencia latina y que nunca olvides tu lengua. Tú eres la esperanza del futuro. María, que tengas felicidad, amor y la satisfacción de saber que has hecho una diferencia positiva en nuestra comunidad y en el mundo. What does Maria's father hope his daughter will do? Number 8. You hear this announcement on a radio program in Venezuela. Después de 2 años de ausencia, la actriz cubana Ailín Mujica regresa al mundo del espectáculo con la telenovela mexicana Agua y Aceite. La artista se hizo famosa después de haber actuado en varias telenovelas en México, entre las que destacan La Dueña y Canción de Amor. Se retiró de este trabajo por unos años para dedicarse a su recién formada familia. Durante ese tiempo, según la actriz, hizo todo lo posible para mejorar su cuerpo y su mente. Después de 2 años de ausencia, la actriz cubana Ailín Mujica regresa al mundo del espectáculo con la telenovela mexicana Agua y Aceite. La artista se hizo famosa después de haber actuado en varias telenovelas en México, entre las que destacan La Dueña y Canción de Amor. Se retiró de este trabajo por unos años para dedicarse a su recién formada familia. Durante ese tiempo, según la actriz, hizo todo lo posible para mejorar su cuerpo y su mente. What is this announcement about? Number 9. You are on vacation in Oaxaca, Mexico, and you hear this radio advertisement. Atención turistas y aficionados a la artesanía. La región de Oaxaca se conoce por todo el mundo por la variedad y autenticidad de sus artesanías. La pregunta es, ¿cómo comprar objetos de calidad a precios bajos? La respuesta, vengan a la Casa de las Artesanías de Oaxaca. Aquí pueden comprar artesanías auténticas de toda clase, telas indígenas, artículos de madera pintados a mano, artículos de plata y cerámicas. Vengan a la Casa de Artesanías de Oaxaca
una experiencia inolvidable. La dirección es Matamoros 105 Centro, teléfono 516-5062. Atención turistas y aficionados a la artesanía. La región de Oaxaca se conoce por todo el mundo por la variedad y autenticidad de sus artesanías. La pregunta es, ¿cómo comprar objetos de calidad a precios bajos? La respuesta, vengan a la Casa de las Artesanías de Oaxaca. Aquí pueden comprar artesanías auténticas de toda clase, telas indígenas, artículos de madera pintados a mano, artículos de plata y cerámicas. Vengan a la Casa de Artesanías de Oaxaca, una experiencia inolvidable. La dirección es Matamoros 105 Centro, teléfono 516-5062. What can you get at this center? There are 6 questions in Part 2B. Part 2B is like Part 2A, except the questions and answers are in Spanish. I will now begin. Number 10. You are listening to a radio station in Puerto Rico and hear this announcement. ¿Quién no ha visto a alguien cruzando la calle y al mismo tiempo leyendo o enviando mensajes de texto? ¿Quién no se ha enojado en el cine con la persona que no ha apagado el celular? ¿Quién no ha sentido vergüenza o incomodidad cuando en un lugar público alguien a nuestro lado dice cosas íntimas o pelea con alguien? Pues bien, para todos esos problemas y unos cuantos más, hay una solución. Es una guía de uso responsable del teléfono celular. Se trata de un manual de recomendaciones para hacer buen uso, con responsabilidad y respeto, del aparato telefónico. ¿Quién no ha visto a alguien cruzando la calle y al mismo tiempo leyendo o enviando mensajes de texto? ¿Quién no se ha enojado en el cine con la persona que no ha apagado el celular? ¿Quién no ha sentido vergüenza o incomodidad cuando en un lugar público alguien a nuestro lado dice cosas íntimas o pelea con alguien? Pues bien, para todos esos problemas y unos cuantos más, hay una solución. Es una guía de uso responsable del teléfono celular. Se trata de un manual de recomendaciones para hacer buen uso con responsabilidad y respeto del aparato telefónico. ¿Qué información da esta guía? Number 11. You are listening to a Spanish language radio program in Florida and hear this report. En honor a Salvador Dalí, uno de los artistas más conocidos del movimiento surrealista de los años 20, varios museos en los Estados Unidos y en Europa organizaron una serie de exposiciones especiales para marcar su 100º cumpleaños. En estas exposiciones se exhibieron las diferentes expresiones de su arte, como pinturas, dibujos, diseños de escenario, libros y manuscritos del artista, y hasta un dibujo animado muy corto llamado Destino, que estaba haciendo para Walt Disney, pero que nunca terminó. Este dibujo se había perdido, pero fue encontrado recientemente y fue reproducido por medio de una computadora. En honor a Salvador Dalí, uno de los artistas más conocidos del movimiento surrealista de los años 20, varios museos en los Estados Unidos y en Europa organizaron una serie de exposiciones especiales para marcar su 100º cumpleaños. En estas exposiciones
se exhibieron las diferentes expresiones de su arte, como pinturas, dibujos, diseños de escenario, libros y manuscritos del artista, y arte como pinturas, dibujos, diseños de escenario, libros y manuscritos del artista, y hasta un dibujo animado muy corto llamado Destino, que estaba haciendo para Walt Disney, pero que nunca terminó. Este dibujo se había perdido, pero fue encontrado recientemente y fue reproducido por medio de una computadora. ¿Qué se puede ver en la exposición de arte de Dalí? Number 12. You are watching television in Spain and hear this announcement. El programa Los 4400 regresa a Antena 3. La cadena emitirá esta noche y el 5 de septiembre las dos primeras entregas de esta exitosa obra de ficción. Es una historia llena de misterio que narra el regreso a la Tierra de 4400 personas desaparecidas. Algunas de ellas llevaban más de 50 años sin que sus familias supieran lo que les había pasado. Ahora, a su regreso, ya no recuerdan nada. Algunas de las personas volvieron a la Tierra con conocimientos científicos que podrían ayudar a nuestro planeta. El programa Los 4400 regresa a Antena 3. La cadena emitirá esta noche y el 5 de septiembre las dos primeras entregas de esta exitosa obra de ficción. Es una historia llena de misterio que narra el regreso a la Tierra de 4400 personas desaparecidas. Algunas de ellas llevaban más de 50 años sin que sus familias supieran lo que les había pasado. Ahora, a su regreso, ya no recuerdan nada. Algunas de las personas volvieron a la Tierra con conocimientos científicos que podrían ayudar a nuestro planeta. ¿Qué tipo de programa se va a presentar? Number 13. You are listening to the radio in San Antonio, Texas, and hear this advertisement. Una nueva compañía de productos para computadoras comenzará a ofrecer discos compactos que usted podrá usar en su computadora para aprender cualquier tipo de programa. A través de instrucciones fáciles, usted podrá seguir paso a paso las instrucciones en la pantalla sin tener que leer los complicados manuales que muchas veces vienen con los programas. La compañía afirma que 95% de sus clientes están satisfechos con la facilidad y la conveniencia de aprender a usar los programas de computadoras de esta forma. Una nueva compañía de productos para computadoras comenzará a ofrecer discos compactos que usted podrá usar en su computadora para aprender cualquier tipo de programa. A través de instrucciones fáciles, usted podrá seguir paso a paso las instrucciones en la pantalla, sin tener que leer los complicados manuales que muchas veces vienen con los programas. La compañía afirma que el 95% de sus clientes están satisfechos con la facilidad y la conveniencia de aprender a usar los programas de computadora de esta forma. ¿Qué ofrece esta compañía? Number 14. You are watching a television program in Mexico. You hear the host of the program say, pica los tomatillos en cuartos. En una sartén grande calienta el aceite a temperatura media.
Añade la cebolla y el ajo y revuélvelos hasta que se empiezan a dorar. Reduce la temperatura y añade el comino y el polvo de chile a la sartén. Poco a poco disuelve la salsa de tomate. Cuando hierva, quita la salsa de la hornilla. Deja que se enfríe. Colócala en una licuadora con el resto de los ingredientes hasta hacerla puré. Sazona al gusto. Pica los tomatillos en cuartos. En una sartén grande, calienta el aceite a temperatura media. Añade la cebolla y el ajo y revuélvelos hasta que se empiecen a dorar. Reduce la temperatura y añade el comino y el polvo de chile a la sartén. Poco a poco disuelve la salsa de tomate. Cuando hierva, quita la salsa de la hornilla, deja que se enfríe. Colócala en una licuadora con el resto de los ingredientes hasta hacerla puré. Sazona al gusto. ¿De qué trata este programa? Number 15. You are in Costa Rica and hear this announcement on television. Felicitaciones. Ya puedes aprender a hablar una lengua extranjera desde tu casa. Nuestros libros y programas de computadoras pueden ser usados en cualquier lugar y en cualquier momento. Y así podrás aprender tu lengua favorita. Como sabes, es muy importante saber varios idiomas y cuando viajes te será muy valioso. Ya no tendrás que buscar excusas para no poder practicar con éxito. No te pierdas esta oportunidad. Si no te gusta el curso, puedes devolvérnoslo. Felicitaciones. Ya puedes aprender a hablar una lengua extranjera desde tu casa. Nuestros libros y programas de computadoras pueden ser usados en cualquier lugar y en cualquier momento. Y así podrás aprender tu lengua favorita. Como sabes, es muy importante saber varios idiomas y cuando viajes te será muy valioso. Ya no tendrás que buscar excusas para no poder practicar con éxito. No te pierdas esta oportunidad. Si no te gusta el curso, puedes devolvérnoslo. ¿Qué están anunciando en la televisión?